Hola, espero que estén bien. Hoy día vamos a ver la última clase de la primera unidad del FD de matemática. Ya, la primera unidad, recuerden que se llamaba procesos infinitos, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver sumatorias y vamos a partir con su definición. La sumatoria o sumatorio se emplea para representar la suma de muchos o infinitos sumandos, evitando el empleo de los puntos suspensivos. Es decir, la sumatoria nos sirve para escribir una suma de muchos términos de una manera más resumida. Sean los términos de una sucesión. Entonces vamos a definir su suma de esa manera, ¿sí? El símbolo que ven ahí, que representa la sumatoria, ¿ya? Es la letra griega sigma, que está en mayúscula. Entonces, el A sub I que ven ahí, que es el que acompaña al símbolo, ese de acá, siempre va a ser la fórmula general de mi sucesión. De la sucesión. Y el I que ven acá, ese de acá y el que está además aquí en la sucesión, es la posición de cada término, ¿sí? ¿Y qué significa que sea aquí I igual 1? Significa que la posición va a empezar desde el 1, o sea, voy a partir desde el primer término de mi sucesión. La suma va a partir desde el primer término y va a llegar hasta el término enésimo. Eso significa. Ojo que este n, hasta donde llegan mis términos, puede ir variando dependiendo del ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo para que esto se entienda mejor. Ejemplo, expresa la siguiente suma usando la notación, o sea, la notación de sumatoria. Ya. Ejemplo A. Primero, si tengo la suma de varios términos de una sucesión y lo quiero escribir como sumatoria, tengo que encontrar el término general, o sea, tengo que encontrar mi A sub n, ¿sí? Ya, entonces si se fijan, esto va de uno en uno nomás. Entonces, la fórmula general va a ser n, ¿sí? Mi A sub n va a ser n. Entonces, ¿cómo puedo ir comprobando? Voy reemplazando. Para A sub 1, ¿qué tengo? Que mi n es 1. Recuerden que esa n es la posición de mi término, ¿sí? Entonces, mi A sub 1 es el valor del primer término, que es 1. A sub 2 es el valor del primer término, perdón, del segundo término. O sea, ese 2 lo reemplazo aquí, me da 2. A sub 3, ese 3, que es el tercer término, lo reemplazo ahí y me da 3, ¿sí? Entonces, la fórmula va de esta manera. La suma desde I, generalmente se usa I o se usan acá. Es la suma desde I igual 1, o sea que voy desde el primer término hasta ese término. La posición de ese término, si se fijan, tiene que ser 12. Entonces, mi I va desde 1 hasta 12. Y coloco la fórmula general, pero no con una n, sino que ahora la variable es I. Ahí. O sea, esa suma yo la puedo escribir de esa manera. Veamos otro ejemplo. Ejemplo B. Primero tengo que, lo mismo, calcular el término general, mi A sub n. ¿Sí? Entonces, fíjense, el 1, perdón, las bases van variando de 1 en 1, por lo tanto mi base va a ser n. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los exponentes son mi base más 1, o sea, n más 1. Esa es mi fórmula general. Ahora, para comprobar, yo voy reemplazando. A sub 1 significa que el A sub 1 es el valor
del término de la primera posición. Tomo el 1 y lo reemplazo en las n. 1 elevado a 1 más 1, 1 elevado a 2. Perfecto. A elevado a 2 es igual. Reemplazo el 2. 2 elevado a 2 más 1 es igual a 2 elevado a 3. ¿Sí? Entonces, el último, ¿qué sería? Sería a sub 50 es igual a 50 elevado a 50 más 1, o sea, 50 elevado a 51. ¿Sí? El último término estaría en la posición 50. Por lo tanto, esta suma yo la puedo escribir de la siguiente manera. La suma desde i igual 1 hasta 50, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que mis términos van desde el 1, perdón, que la suma de los términos son desde el término 1 hasta el término 50. Y después escribo la fórmula general, pero ya no en función de n, sino que la n la cambio por la i, nada más. Desde de i elevado a i más 1. ¿Sí? Eso sería. Ahora, si yo quiero comprobar que eso está bien, el 1 lo tomo, lo reemplazo acá y me debería dar 1 elevado a 2. Más, después del primer término viene el 2. Reemplazo el 2 y me debería dar 2 elevado a 3. Y así hasta el 50. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Desarrolla la siguiente sumatoria y calcula su valor. Ahora es al revés, ¿sí? Ya, entonces, mi suma va de i igual 1 hasta 6, o sea, yo voy a sumar los primeros 6 términos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Reemplazar el i igual a 1. Entonces nos queda, voy a hacerlo acá, 1 menos 1 partido 1 más 1, o sea, 0 partido 2 igual a 0. Entonces ya tengo el primer término para sumar. Después del 1 tomo el 2. 2 menos 1 partido 2 más 1 igual a 1/3. Entonces le voy a sumar 1/3. Después para el 3. 3 menos 1 partido 3 más 1 es igual a 2/4 o 1/2. Entonces ahora voy a sumar 1/2. Para i igual 4. 4 menos 1 partido 4 más 1 igual a 3 partido 5 más 3/5. Después, 5 menos 1, 5 más 1 igual a 4/6 o 2/3 más 2/3. Y para el 6, que ya sería el último término, 6 menos 1 partido 6 más 1. Eso es igual a 5/7. O sea, el último término que tengo que sumar es 5/7. O sea, toda esta sumatoria es igual a esa suma. ¿Sí? Entonces, el valor va a ser 197/70. ¿Ya? Y ustedes igual revisen la suma por si me equivoqué, ¿ya? Ya, entonces, esa es la idea principal de la sumatoria. Ahora vamos a continuar con las propiedades de la sumatoria. Primera propiedad. Esta propiedad me dice que la sumatoria va de 1 hasta 1, ¿ya? O sea, estoy sumando un término y ese término va a ser el primer término de la sucesión. Luego, la segunda propiedad dice que si hago la suma hasta un término en específico, eso es lo mismo que hacer la suma hasta el término anterior y sumarle el último término. Por ejemplo, si esta suma llegase hasta 15, ¿ya? Es lo mismo que sumar los primeros 14 números y después agregarle
el término 15, el último término. ¿Sí? Esa es. Espero que se entienda. Luego, tercera propiedad. Esta dice que la suma de los términos de dos sucesiones es igual a la suma de las sumas de los términos de cada sucesión. ¿Ya? Esto se va a entender mucho más fácilmente con los ejemplos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Propiedad número 4. Si tengo la suma de los términos de una sucesión que es constante, es decir, que los términos no varían su valor, el resultado de esa suma será el valor constante por la cantidad de términos de la sucesión. Por ejemplo, si yo quiero sumar, si yo quiero sumar desde, igual 1 hasta 6 de eso. Ya, o sea, si yo reemplazo la i acá, como no tengo i, el primer término va a ser 2, lo voy a mantener. El segundo término también va a ser 2. El tercer término, 2. Cuarto término, quinto término y sexto término. Esto es lo mismo que mi constante multiplicarlo por el n, o sea, por la cantidad de términos. Bueno, aquí está al revés, pero es exactamente lo mismo. K por n. Y eso es 12. Ahora, quinta propiedad. Esta dice que si un valor constante acompaña a los términos de mi sucesión, esa constante la podemos sacar de la sumatoria. ¿Ya? Esto también se va a entender mucho más con los ejemplos. Y la sexta propiedad, que se llama propiedad telescópica, es la propiedad que vamos a dejar para el final. Ya esa la voy a explicar más adelante. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Aplica las propiedades de la sumatoria y calcula su valor. Ya es importante que las propiedades de las sumatorias que acabamos de ver las tengan anotadas en su cuaderno para poder ir resolviendo estos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo. Ya. Si se fijan, lo que está con la sumatoria, el 7i menos 1, está separado por una suma, porque aquí recuerden que yo estoy sumando un menos 1, ¿sí? Entonces puedo separar inmediatamente esta suma, ya usando la propiedad 3. La suma desde igual 1 hasta 6 de 7 y ese menos lo puedo sacar inmediatamente, menos la suma desde igual 1 hasta 6 de 1, ¿sí? Ya, entonces, para la primera sumatoria yo puedo utilizar la quinta propiedad, que si tengo una constante, que en este caso es 7, ese 7 lo puedo sacar fuera de la sumatoria, quedando de esta manera. 7 por la sumatoria desde igual 1 hasta 6 de i, menos. Y esta sumatoria, la sumatoria desde igual 1 hasta 6 de 1, es la propiedad 4, ¿sí? Que se la expliqué delante. Que mi valor constante, yo lo multiplico por la cantidad de términos. Recuerde que la cantidad de términos me lo indica el número que está arriba de la sumatoria. Entonces, nos queda 7 por... Esa sumatoria significa, yo voy reemplazando mi i por las posiciones del 1 al 6. Va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 menos 1 por 6, 6. Después 7 por 21 menos 6. Después 147 menos 6. Y eso nos da 141. Segundo ejemplo, o ejemplo B.
Ya, acá lo mismo. Podemos utilizar las propiedades de la sumatoria, ¿sí? Y separarlas en 3 sumas. La sumatoria desde igual 1 hasta 5 de 2 por i elevado a 3 menos la sumatoria desde igual 1 hasta 5 de i más la sumatoria desde igual 1 hasta 5 de 3. ¿Sí? Ya, en la primera, lo mismo. Podemos utilizar la propiedad 5. Saco mi constante que es 2 y queda 2 por la suma desde igual 1 hasta 5 de i elevado a 3. Menos, esta fórmula la puedo desarrollar inmediatamente. Como el menos está delante de toda mi sumatoria, yo tengo que colocar paréntesis. Y reemplazo la i. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Más, utilizamos la propiedad 4, que mi constante la multiplicamos por la cantidad de términos. ¿Sí? Entonces, nos queda 2 por lo mismo, como el 2 está delante de toda la sumatoria, tengo que colocar un paréntesis. 1 elevado a 3 más 2 elevado a 3 más 3 elevado a 3 más 4 elevado a 3 más 5 elevado a 3. Menos esa suma, si la resolvemos, es 15. Más 3 por 5, 15. Esto se me hace 0 y nos queda 2 por 225 y eso nos da 450. ¿Sí? Ya. Sumas importantes. Chiquilla, estas sumas son unas fórmulas que tienen que saber porque les simplifica mucho calcular sumatoria. Por ejemplo, si yo estoy sumando los n términos, ¿sí? Yo puedo usar esta fórmula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo la suma desde igual 1 hasta 40 de i, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos reemplazando, ¿verdad? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y así vamos hasta llegar a 40, ¿ya? Pero es un proceso demasiado largo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de sumar los 40 términos, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Mi n pasa a ser 40. Entonces, lo único que hay que hacer es el n, o sea, el 40, reemplazarlo acá. O sea, que esta suma, la suma desde i igual 1 hasta 40 de i, va a ser igual 40 por 40 más 1 partido 2. ¿Sí? Esto lo puedo simplificar y nos queda 20 por 21. Perdón, 20 por 41. Ahí. Y 20 por 41 es igual a 820. ¿Sí? Ya. Eso es solamente si yo estoy sumando términos enteros. ¿Sí? Si me aparece la i solita en mi sumatoria, yo utilizo esa fórmula. Ahora, si a mí me llegase a aparecer los i cuadrados, utilizo esa fórmula. ¿Sí? O sea, si estamos sumando, por ejemplo, 1 elevado a 2, más 2 elevado a 2, más 3 elevado a 2, más 4 elevado a 2, más 5 elevado a 2. Si nosotros estamos haciendo eso, podemos utilizar esa fórmula.
¿Ya? Ahora, si a mí me aparece los i elevado a 3, vamos a utilizar esa fórmula. O sea, si nosotros quisiéramos sumar 1 elevado a 3, más 2 elevado a 3, más 3 elevado a 3, más 4 elevado a 3, y así. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas a nosotros nos simplifican las sumas de términos que sean muchos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. Calcula las siguientes sumatorias. Letra A. Ya, lo primero que tenemos que hacer aquí es separar esa sumatoria en dos. Entonces nos queda la suma desde igual 1 hasta 20 de los i cuadrados menos la suma desde igual 1 hasta 20 de los i. ¿Sí? Entonces, yo espero que hayan anotado por ahí las fórmulas, ¿ya? Si no, las anoto de nuevo por acá. Para los i cuadrados, la suma de los i cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. Y, perdón, de los i cuadrados, ahí. Y la suma de los i es n por n más 1 partido 2. Recuerden que el n es el número de acá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. 20 por 20 más 1 por 2 por 20 más 1 y todo eso partido 6. Menos 20 por 20 más 1 partido 2. Entonces, 20 por 21 por 41 partido 6 menos 20 por 21 partido 2. Aquí podemos simplificar. Se me va el 2 del 20, me quedan 10. Con el 6, el 2 del 6 me quedan 3. Pero ese 3 se me va con el 3 del 21 y me queda solamente 10 por 7 por 41. Menos, se me va el 20 con el 2, 10 por 21. O sea, 2870 menos 210. Por lo tanto, el resultado final es 2660. Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a continuar con ejemplo B. Ahí. Quiero calcular esa suma, ¿ya? Primero vamos a resolver el i elevado a 3, perdón, el 2i elevado a 3. Entonces, la suma desde igual 1 hasta 5, de 8 por i elevado a 3. Ese 8, que es una constante, lo puedo sacar de mi sumatoria, quedando 8 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 de i elevado a 3, ¿ya? Y recordemos que la fórmula desde igual 1 hasta n de los i elevado a 3 es n por n más 1 partido 2 elevado a 2. ¿Ya? Ahora, yo puedo reemplazar desde el 1 al 5 en los i elevado a 3, ¿ya? Pero lo ideal ahora es resolverlo con la fórmula, ¿ya? Porque quiero que aprendan a usarla. Entonces, eso va a ser igual a 8 por reemplazo. Mi n es 5. 5 por 5 más 1 partido 6, perdón, partido 2 elevado a 2. O sea, 8 por 5 por 6 partido 2 elevado a 2. Puedo simplificar. El 6 se me va con el 2, me queda
3. 8 por 5 por 3 elevado a 2. 8 por 15 elevado a 2. 8 por 15 elevado a 2, que es 225. Y 225 por 8, que es 1800. ¿Sí? Y ahí está resuelto. Observación. Si se fijaron anteriormente, chiquillas, todas las sumatorias comienzan desde 1, ¿ya? Esta observación me dice lo que tengo que hacer si es que mi sumatoria no comienza desde 1, ¿sí? ¿Qué pasa si varía? ¿Ya? Esto que está escrito aquí matemáticamente va a quedar mucho más claro con el siguiente ejemplo, ¿ya? La idea de esta observación se lo voy a presentar inmediato con el siguiente ejemplo. Calcular el valor de esa suma. Entonces, fíjense. Mi suma no parte desde 1, parte desde 5. O sea, yo quiero sumar desde el término 5 hasta el término 12, ¿ya? Obviamente, la forma más fácil es ir reemplazando del 5, 5 más 1, 6 más 1, 7 más 1, hasta llegar al 12 más 1, y de ahí sumar, ¿ya? Pero si llegase a ser algo mucho más difícil, por ejemplo, en vez del 12 tuviese 360, ahí ya me voy a demorar mucho, ¿ya? Entonces, la idea es esta. Hacer la suma desde i igual 1 hasta 12, ¿sí? Y quitarle los primeros 4 términos, o sea, restarle la suma desde igual 1 hasta 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la primera suma que estoy haciendo a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 más a sub 6 hasta el a sub 12, ¿ya? Hasta el término 12. Pero la resta de la segunda suma me dice que yo voy a restar el a sub 1 menos a sub 2 menos a sub 3 menos a sub 4. Y al sumar eso, se me van. ¿Sí? Por lo tanto, ahí quedaría desde el quinto término hasta el 12. Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a resolver. Ahora que la separamos, resolvemos. Separamos las sumas. Nos queda la suma desde igual 1 hasta 12 de i más la suma desde igual 1 hasta 12 de 1 menos la suma desde igual 1 hasta 4 de i más la suma desde igual 1 hasta 4 de 1. Y para la i, utilizamos la fórmula que vimos anteriormente, que decía que la suma desde igual 1 hasta n de los i es igual a n por n más 1 partido 2. Reemplazamos, mi n es 12. 12 por 12 más 1 partido 2. Después utilizamos el de la constante, más la constante por la cantidad de términos, menos lo mismo, 4 por 4 más 1 partido 2, más la constante por la cantidad de términos. Simplificamos, nos queda 6 por 13 más 12, menos, simplificamos, 2 por 5 más 4. 6 por 13, 78, más 12, menos 10, menos 4. Y eso nos da 76. ¿Sí? Y ahí está el valor de la sumatoria.
Propiedad telescópica. Esta propiedad que yo la había mencionado al principio, ¿sí? La dejé para el final porque siento que es la propiedad más enredada que hay. Uno se puede confundir muy fácilmente. Entonces, sean los términos de una sucesión, se define la propiedad telescópica de la siguiente manera. Primero, para identificar la propiedad telescópica, tengo que tener en cuenta que en la parte donde va mi sucesión, o sea, acá, siempre va un término de la sucesión menos su término anterior. ¿Ya? Primero voy a explicar más o menos cuál es la idea de la telescópica de esta propiedad y por qué llegamos a esa fórmula. Entonces, si nosotros tomamos solo la suma, y voy reemplazando las i, voy reemplazando en las i's, ¿qué voy a tener? Para el primer término tenemos a sub 1 menos a sub 1 menos 1, que es a sub 0, más para el segundo término a sub 2 menos a sub 2 menos 1, que es 1, más el tercer término a sub 3 menos a sub 3 menos 1, que es a sub 2. Ahora, para el cuarto término, a sub 4 menos a sub 4 menos 1, que es 3, y así voy, hasta llegar al enésimo término. Si yo reemplazo mi n, queda a sub n menos a sub n menos 1. Entonces, fíjense, a la sub 1 de acá, el primero, le resto s, se me va, me queda 0. A la sub 2, le quito el que viene después. A la sub 3 se me va con esta sub 3, por lo tanto, en la sub 4 se me iría con el a sub 4 que viene después. Y así voy sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a la sub n. Este a sub n menos 1 se me iría con uno que viene antes. Y los únicos términos que sobreviven son el a sub n, ¿verdad? Y el a sub 0. O sea, a sub n menos a sub 0. Por eso queda esa fórmula. ¿Sí? Esa es la idea de la propiedad telescópica. Ahora, yo no voy a ponerme a reemplazar e ir descartando los términos, ¿ya? La manera más rápida es, si yo me doy cuenta que esto es una una suma telescópica, tomo el primer término y lo reemplazo en el a sub i menos 1, o en el término anterior de la sub i. Y tomo el n y lo reemplazo en el primer término, en ese término. ¿Sí? Esa es la idea. Ya, yo sé que es un poco enredado. Por eso les tengo el siguiente ejemplo. Calcula la siguiente sumatoria. Primero hay que aprender a identificar la fórmula general de mi sucesión. Entonces, aquí tengo un i cuadrado y aquí tengo un i menos 1 al cuadrado. ¿Qué significa? Que el término general de mi sucesión es n al cuadrado. Recuerde que aquí solamente a la sumatoria le cambiamos la letra, ¿ya? Para que no se confunda con esa n, para no enredarnos con esa n. Entonces, si mi término general es n, y yo quiero el término anterior a n, o sea, a mi n le resto 1, su término va a ser n menos 1 al cuadrado, igual que ese. Entonces, tengo mi término general y además tengo el término anterior. ¿Por qué? Aquí le estoy restando 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el i. Entonces,
yo ya me di cuenta que es una propiedad telescópica, ¿ya? Podría, insisto, podría reemplazar término a término hasta el n, pero como desconozco el n, me sale mucho mejor utilizar la fórmula, ¿ya? Entonces, tomo el 1 y lo reemplazo para el término menor, tomo el n y lo reemplazo para el término mayor. Entonces, al reemplazar tenemos mi n, que lo reemplazo en el i cuadrado, mantengo mi resta, menos, y reemplazo el 1. 1 menos 1 elevado a 2. Y eso es n al cuadrado menos 0 elevado a 2. Y eso me da n al cuadrado. Y ahí está el resultado de mi sumatoria, ¿sí? No hago nada más porque no tengo más números. Mi n es n y no es un valor constante, ¿sí? Entonces, ahí, ¿ya? Tía, una cosa que se me olvidó mencionar al principio es que la sumatoria nos vamos a centrar solamente con términos finitos, o sea, cuando voy a tener un n, ¿ya? ¿Por qué? Porque si mi sumatoria fuese de infinitos términos, esto cambia de nombre y se llama serie, ¿ya? Y eso es más complicado, así que nos vamos a centrar solamente en la cantidad de términos finitos. Entonces, si usted quiere seguir estudiando, puede estudiar del libro Álgebra de Arrayán, el capítulo 12, la parte 12.1, que va de las páginas 473 a la 482. Y, como siempre, me puede escribir al correo o mandarme un WhatsApp si necesita más explicaciones, si tiene dudas con la guía, cualquier cosa, ¿ya? Eso, ya. Que estén bien, espero verlas pronto. Cariños a todas.